Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo especial de Levítico 16. Recuerden siempre revisar los contenidos que BioChannel produce para ustedes. Este programa estudiamos cada día una porción de la Palabra de Dios y el pastor Jonathan Márquez diariamente también sube un video donde ustedes pueden estudiar la lección de escuela sabática y los días sábados el repaso general de la lección. No se pierdan el de este sábado que va a tener invitados especiales. Vamos a orar antes de iniciar y presentarles al invitado que tenemos para hoy. Buen Dios, rogamos tu compañía y presencia al estudiar este capítulo tan importante de Levítico, que podamos apreciar el valor de lo que tú haces para remover el pecado y la impureza de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 16 de Levítico es tan especial que hoy tenemos un invitado. Aquí a toda nuestra audiencia le presentamos a Nicolás Rubio. Él es un pupilo acá de nosotros en la Universidad Adventista de Colombia y él ha estado estudiando por un tiempo lo que se relaciona con los temas de este capítulo que vamos a estudiar en el día de hoy. Así que Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, profe. Aquí es un gusto tenerte y seguramente habrán otras instancias donde te vamos a invitar para que nos acompañes en el estudio del capítulo diario. El capítulo 16 de Levítico es importante porque en cierta forma concluye la primera sección del libro. Y ustedes van a notar que si bien en los primeros capítulos de Levítico estudiamos lo que normalmente conocemos como los rituales diarios o el sacrificio diario, porque esto podía ocurrir en cualquier momento del año litúrgico del pueblo de Israel, en el capítulo 16 se describe lo que coloquialmente se llama como el Yom Kippur o el Día de la Expiación. El Día de la Expiación era, como su nombre lo indica, una ocasión especial porque ocurría una vez al año. Y por eso los rituales que se describen en este día pueden tener, por un lado, una descripción que pueda diferir un poco lo que hemos estudiado y sobre todo van a tener unos propósitos especiales. Así que, Nicolás, empecemos hoy conversando acerca de cuáles eran esos rituales que se llevaban a cabo en el Día de la Expiación. Encontramos, profe, varios elementos. Primero, Aarón es enmarcado dentro de ese panorama del capítulo, donde su familia y él tenían que llevar un sacrificio de expiación y también de holocausto. También encontramos de que hay dos cabros, uno para Azazel y uno para Jehová. Estos dos involucraban una expiación. Al final también encontramos el de holocausto, que culminaba así la ceremonia, y al final encontramos en el capítulo una conclusión, una datación donde está la fecha y donde encontramos el propósito en general de todo el capítulo. Ok. Entonces, tú mencionaste, entonces lo primero sería el sacrificio de Aarón y sus hijos, y eso se describe por acá en el versículo 3, ¿no? Donde dice: Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, un novillo para ofrenda por el pecado. Ya en videos pasados hemos mencionado que allí es una ofrenda para purificación, la palabra es hatá, y un carnero para el holocausto. Ese día Aarón se vestía de forma especial. ¿Qué nos puedes decir allí de cómo Aarón se vestía ese día? Un día especial por varias razones. El capítulo 25 también de Levíticos muestra y da luz a este día, en el sentido de que justamente en ese día varias fiestas, después de 7 años de trabajo, el año libre, después de una semana de 7 años, se encuentra libertad a los esclavos, se devuelven las propiedades, y diversos elementos se realizaban este día. Y trae a luz varios elementos especiales de libertad, de felicidad, que tenía también este día. De manera que entrar al santuario, Aarón y su familia, en ese día especial, en el día de la expiación, el día donde todo estaba armado para ese festival, Aarón, frente a la presencia de Dios, tenía de alguna manera que representar lo que era ante todo el pueblo. Entonces encontramos varios elementos que se conectan ahí para Aarón, su sacrificio, y cronológicamente cosas lindas que salen de varios elementos a lo largo de Levíticos. Claro. Al principio del capítulo 16, temporalmente se enmarca las instrucciones que se van a dar acá, en el hecho de que no todos los días se podría entrar detrás del velo, ¿no? Entonces el santuario, siempre hemos dicho, tiene 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo está
detrás del velo que separaba, o bueno, detrás del velo que estaba justo detrás del altar del incienso, ¿no? Entonces estaba el velo, separaba allí esas dos partes del santuario, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, sobre la cual el propiciatorio, y allí se manifestaba visiblemente la presencia de Dios. Entonces, como Nicolás ha mencionado, era un día especial, porque ese día Aarón, como sumo sacerdote, representante del pueblo de Israel, iba a entrar en este sitio para tener un encuentro, podríamos decir que es directo e indirecto al mismo tiempo. Directo porque ya no va a estar separado por un velo, indirecto porque más adelante vamos a ver que se habla del incienso que se ofrecía para que sirviese como un cerco protector allí y divisorio entre Dios y Aarón. Pero entonces era un día especial, era el día donde llegaba a un clímax el calendario litúrgico del pueblo de Israel. Entonces, Nicolás, cuéntanos con el primer sacrificio que tiene que ver con Aarón y sus hijos. ¿Qué se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Dónde se llevaba la sangre? Bien interesante, ese sacrificio por Aarón y su familia, después de ser sacrificado, tenía que ir su sangre hacia el lugar santísimo, donde es rociado en el mismo asiento de Dios. Y eso es interesante porque nos damos cuenta que hace expiación por él y por su familia, de manera que hay elementos curiosos que se conectan ahí. ¿En qué sentido? Encontramos de que a lo largo del calendario judío, los pecados, las impurezas eran llevadas hacia la misma morada de Dios. Y interesante que en el mismo asiento de Dios hayan llegado, o Dios asuma las impurezas y los pecados de todo el pueblo de Israel. Así, Aarón y su familia, el sacrificio, se llevaba la sangre, se rociaba sobre el asiento de Dios, delante y al lado oriental, y así culminaba, digamos, la primera fase para Aarón y su familia. Y de ahí seguíamos con el sacrificio del pueblo de Israel, que lo encontramos en algunos versículos más adelante. Entonces, para el pueblo de Israel, dice el texto, que se iban a tomar 2 machos cabríos, se presentaban delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión, y dice que se echaban suertes, ¿no? Aarón echaba suerte sobre los 2, y una suerte era para que un macho cabrío se dedicaba a Yahvé, y la otra suerte era para el macho cabrío de Azazel. ¿Qué nos puedes comentar acerca de Azazel, por un lado? Y sobre todo, ¿qué sentido tenía esto de los 2 machos cabríos y de que uno era para Dios y el otro para Azazel? Ese ritual tiene varios trasfondos dentro de todo el antiguo cercano oriente. En primer lugar tenemos a Azazel, donde es mantenido vivo, y tenemos a el consagrado al Señor, donde es sacrificado. Este cumple una función también de expiar impurezas, transgresiones, pecados e iniquidades en el santuario. Son llevados también a la misma morada de Dios, y este sacrificio de Aarón por su familia y por Israel se van combinando y van purificando el tabernáculo. Por otro lado, después de estos ritos, encontramos en el 16 hasta el 21 estos ritos y estas funciones que cumplían y su purificación. Proseguimos hacia Azazel. Azazel ha tenido una fama bastante grande, incluida porque se denominaba hacia un demonio. Y el desierto justamente era la morada de los demonios. No obstante, el texto mismo nos recuenta y pone a Jehová, a Yahvé, como el autor o el protagonista de todo, porque ese mismo macho cabrío era presentado delante de Dios. Y entonces, estos elementos se conectan para ver que detrás de todos esos lugares demoníacos, lugares oscuros, Dios o Yahvé seguía primando sobre los otros dioses que se podían existir alrededor. Entonces, Yahvé sigue siendo el personaje principal, y no obstante, este camión de basura se dirigía hacia donde pertenecía justamente el origen de todos estos males. Y hacia allá se dirigía el macho, hacia Azazel, después de la doble imposición de manos por parte de Aarón. Claro, es importante recordar, como vimos por allá en Levítico capítulo 1, nosotros estamos hablando de rituales, querida audiencia, que para entenderlos muchas veces no los podemos entender desde la perspectiva de alguien en el siglo XXI, sino que
Dios cuando instruye toda esta serie de actividades, esas actividades tienen un propósito y tienen un propósito en su conjunto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Azazel, el macho cabrío hacia Azazel y enviarlo hacia un sitio, eso tiene una lógica, ¿no?, detrás del ritual. Y al fin y al cabo es transmitir que todo eso que estaba en algún momento y se había transmitido al santuario, ahora encontraba un vehículo de escape, y ese vehículo de escape, como acaba de mencionar Nicolás, como si fuera un carrito de basura, se echa la basura sobre él y se manda hacia un lugar desierto para simbolizar que al final de cuentas Dios lidia con los pecados y con las impurezas que de una u otra forma se transmiten al santuario, recibe el santuario. Por eso es que, de hecho, se llama el día de la expiación, porque en ese día se hacía expiación, pero el día de la expiación se hacía expiación del santuario, ¿no? Entonces, usualmente, ustedes notaron que en los capítulos primeros de Levítico hablamos de que, y dice, el sacerdote era expiación por él. Entonces, en este caso se removía el mal que estaba en la persona que ofrecía el sacrificio, pero el día de la expiación se removía el mal del santuario. Entonces, por esa razón ustedes notan que Aarón necesita hacer expiación por el lugar santo, necesita hacer expiación por el altar de sacrificios, porque ustedes recordarán que en los sacrificios normalmente había una manipulación de sangre y esa sangre se llevaba o adentro al lugar santo sobre el velo, o se aplicaba entonces en los cuernos o sobre la base del altar del holocausto. Esto quería decir que cuando la persona que ofrecía un sacrificio ponía sus manos, transfería ese animal y esa sangre ahora a la realidad de Yahvé y le pertenecía ahora a Yahvé. Y entonces, como el santuario era santo porque estaba apartado para los ritos era apartado porque estaba dedicado a los ritos que se dedicaban a Yahvé, entonces ahora el altar y todo el santuario en realidad había estado recibiendo toda la transferencia de pecados que ofrecía la persona, no ofrecía el israelita. Entonces ahora el edificio como tal necesitaba también ser limpiado, necesitaba ser purificado. Y ese era, o a la luz de eso, era la arista desde la cual o sobre la cual se construía todo el propósito del día de la expiación, purificar el santuario que Dios había diseñado y que de hecho Él decide, como tú mencionaste hace un momento, decide asumir el costo de lo que implica lidiar con el pecado del pueblo de Israel. Entonces Él lo recibe, pero en este día lo limpia. Ahora, ¿cómo nosotros pudiésemos aplicar eso a nuestro diario vivir hoy? ¿O cuál es la importancia del día de expiación para nosotros? ¿Qué le podremos hallar a toda esta serie de rituales? Hay varios elementos que se pueden derivar de ahí, pero hay algo que me llamó la atención dentro del ritual. ¿En qué sentido? Dentro de los versículos 16 en adelante encontramos una palabra que interesantemente solo se menciona 2 veces en el corpus de legislación. Justamente es la palabra peshá, que se la traducimos como transgresiones. Justamente hasta haciendo referencia, por ejemplo, en Isaías 1:2, donde el pueblo, siendo un inferior, se había rebelado contra un superior. Entonces, ese elemento de rebeldía me llamó la atención porque no había sacrificio para él. Y el cometer eso instantáneamente llevaba ese pecado, sus consecuencias, su impureza, hacia la misma morada de Dios, en el lugar santísimo. Eso me trajo a la mente de que solo Dios, y eso estaba muy bien comentado por ciertas fuentes, solo Dios tenía el derecho o daba la oportunidad al pecador si se arrepentía o no. No era como un derecho mismo del pecador, sino que Dios era el que daba esa oportunidad, abría esa brecha para acceder a ese perdón que Dios podía dar. De manera que ese elemento de que Dios abre esa brecha, como la abrió, por ejemplo, en Números 14, con la rebelión de Israel, o cuando la abrió en Éxodo 34, con la renovación del pacto, me trajo a la mente de cuán misericordioso es Dios para en ese entonces y para nosotros, al Él mismo otorgar, porque por su mismo carácter, otorgar esa oportunidad de perdón al que desea ser fiel y al arrepentido. Entonces,
hoy encontramos de que justamente Jesús, quien asumió todos los pecados, que se hizo pecado por nosotros, que fue llevado hacia el Calvario, encontramos de que se nos otorga hoy a nosotros esa oportunidad de, aún frente a la rebeldía de un vasallo, encontrar perdón. Claro, el día de la expiación tradicionalmente ha sido asociado con lo que Nicolás menciona, que es el perdón, porque como hemos dicho, Levítico 16 culmina con toda la serie de rituales que se describen en los primeros capítulos de Levítico, y es el día donde Dios, por así decirlo, lidia permanentemente con todas las ofensas que el pueblo israelita había hecho durante todo un año. Entonces, este proceso cumulativo que se iba generando durante todo el año llega a este día y Dios dice, bueno, yo voy a lidiar con el pecado y voy a lidiar con toda la transgresión que ya está en el santuario, ¿no? Y de hecho ese día, por ejemplo, dice el texto, se hacía expiación por los sacerdotes, porque si ustedes recordarán, hay un texto muy importante que es donde el sacerdote come la carne del sacrificio y a través de eso él representa al pueblo de Israel, y al representar al pueblo de Israel, él representa también las transgresiones que el pueblo comete. Entonces, es el día donde Dios limpia, por así decirlo, su casa, es un día de limpieza, y en cierta forma, pues es el día donde él, al enviar al desierto, pues al hacer expiación con el macho cabrío que se le ofrece a Yahvé, y al enviar al desierto al otro macho cabrío, es un mensaje de que Dios lidia con el pecado erradicándolo de forma completa. Entonces, por un lado tenemos esa aplicación personal de que sabemos de que hoy Dios nos otorga perdón y de que a veces hemos estado cargando con ciertas cosas por las cuales de hecho que no hemos confesado, que no hemos pedido perdón, y hoy la buena noticia es Dios nos invita, ¿no?, a que le confesemos aquello que hayamos cometido, porque Él está dispuesto a perdonarnos. El mensaje de Levítico 16 es, hay perdón y Dios lidia con el pecado de forma definitiva. Lo hace a un nivel personal, contigo que estás escuchando este video, y también lo hará de una forma cósmica, cuando Él elimina el pecado de forma completa del universo. Pero de forma personal, a veces nosotros tenemos la tendencia a creer que Dios nos perdona, pero nosotros no perdonarnos a nosotros mismos. Y cuando Dios hacía la expiación en el día de la expiación con el pueblo de Israel, por así decirlo, todo registro de lo que había ocurrido, de lo que estaba en el santuario, en ese momento quedaba purificado, quedaba limpiado. Y a veces cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, es como si dijésemos que en el día de la expiación volvemos a manchar con sangre el altar o el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Si nosotros verdaderamente creemos que Dios nos perdona, pues también deberíamos aprender a perdonarnos a nosotros y a disfrutar de esa gracia que Dios, Él decide otorgarnos a nosotros. Como decía Nicolás, no había una ley que obligara a Dios a perdonar al pecador. Eso era algo que surgía de su carácter. Ese carácter que se describe por allá en Éxodo 34. Entonces, Dios nos invita a que hallemos en Él perdón y a que entendamos que no importa lo que hayamos hecho, Él hoy nos otorga ese perdón tal cual como lo otorgaba en la época del pueblo de Israel. Amén. Que puedas pasar en este día con la seguridad que da el hecho de saber de que Dios perdona, sin importar tus errores, sin importar tu pasado. Que Dios aún así puede pintar un lindo futuro con tu vida. Que Dios te bendiga.